Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Apostemos. Apostá y ganá en los más de 3.500 puntos Loto o en apostemos.hn. Apostemos, tu casa de apuestas deportivas. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Yo les tengo una pregunta esta mañana. La respuesta es obvia, pero la pregunta hay que formularla. Con 7,4 años de escolaridad promedio, ¿ha pensado usted qué tan elevada es la cuesta para superar el subdesarrollo y salir de la pobreza? Tampoco quiero con esta expresión primaria en el programa Frente a Frente ir creando desánimo, incertidumbre, más de la que tenemos ya en el país. No es el propósito. Cuando este fin de semana yo escuché o leí que teníamos un promedio de escolaridad de 10.5 años, ¿cómo es esto? Si yo paso diciendo a cada rato que el promedio de escolaridad de los hondureños son 6.5 años, ¿de dónde nos hemos elevado a 10.5 años de escolaridad? Cuando tampoco ha habido una revolución en la educación. Ya luego fui aclarando los puntos. El promedio de escolaridad entre los hondureños son 7.4 años. Inclusive Nicaragua anda un poquitín arriba de nosotros. Miren, y esto no lo digo en función de señalar a un gobierno. Es el resultado de lo que hemos hecho. Este es el producto de lo que hemos hecho por décadas. 7,4 años de escolaridad. En el 2003 teníamos 7,2. Por lo menos subimos algunas décimas, 7.4 años. Pero eso es estar en la saga del mundo. Y si no en la saga del mundo, en una clasificación de países que tienen circunstancias diferentes, particularidades diferentes, que nos superan en algunas cosas, pero lo único que yo digo, sueño con que dejemos de ser un país subdesarrollado, sueño con dejar de ser un país tercermundista. Yo idealizo con un país diferente, que mejora sus niveles, que mejora la calidad de su educación y por ende sube en el índice de escolaridad. Ese es mi sueño. No quiero sembrar incertidumbre, sino desafiar la conciencia de los hondureños sobre el rol de cada uno de nosotros para que nuestro país sea diferente. Y cuando estaba decidiendo este domingo cuál sería el tema, primero tenía pendiente un programa con el representante residente del Sistema de Naciones Unidas en Honduras, Richard Barate, porque Richard Barate vino hace 5 años al país y vino en una crisis enorme, producto del golpe de Estado de las elecciones de 2017. Yo recuerdo a Richard Barate cuando vino al país, llegó al programa, las expectativas que tenía, los sueños que tenía, y estoy seguro que esos sueños no los ha perdido Richard. Pero ha venido a un país atípico, como lo hablábamos hace algunos minutos, ahora mismo en la mañana con él. Un país con una dinámica política que me dice Richard, me va a hacer falta cuando me vaya de Honduras, y es que ya se va a ir en apenas un mes, se está yendo del país. Pero si esa dinámica política cotidiana de Honduras fuera para bien, constructiva, excelente, formidable, seríamos otro país.
problema es que uno no mira que salimos adelante. Uno ve al país, y no lo digo, insisto en esto, para fomentar incertidumbre o desasosiego entre ustedes, para nada. Lo hago como una manera de desafiarme a mí mismo y a ustedes para que pensemos qué estamos haciendo por Honduras. Bueno, y entonces dije yo, será el momento de Richard Barate para que lo invite, porque ya se va. Richard, ¿cómo miras al país? Hace 5 años veniste, ves que el país crece, mejora. Y me lo decía, en algunas cosas, Renato, el país mejora. En algunas cosas el país mejora. Pero el país tiene enormes desafíos, me dice. Bueno, en eso recibo el mensaje de un buen amigo mío, de un hombre con canas, con arrugas, con mucha experiencia, equilibrado, Toño Ortiz Turcios, porque hubo un articulista que se llama Omar Edgardo Rivera Pacheco, le dicen el escribidor, ya lo he leído a Omar, y que hablaba de cuánto contribuimos los medios a calmar, a mitigar la polarización política de este país. Y leí el artículo, dije yo, pero si es que hay momentos en que pareciera que los medios somos el reflejo de esa efervescencia y estéril debate que se tiene en nuestra élite política desde siempre. Pero como yo siempre saco provecho y beneficio de estas cosas, dije yo, pues hay que dar un salto cualitativo. ¿Saben por qué? Porque hay gente que ya se hartó del debate estéril en Honduras. Y a mí me lo dicen en la calle, con respeto me lo dicen. Renato, yo te miro, pero cuando yo veo que llevas a estos, que comienza esa confrontación, yo te cambio. Y si en otro lado miro lo mismo, el mismo perfil de debate, Renato, yo apago el televisor. Hay un segmento de la población que piensa así. Hay un segmento de la población que piensa así. Quiere debate, sí, quiere intensidad en el debate, quiere coherencia en el debate, quiere interés en el debate, buenos panelistas, gente que debata bien, pero con sentido constructivo, con sentido de visualizar un país diferente. Y bueno, ¿a dónde concluye esto? ¿Por qué decidí este tema? Y ya se los digo cuál es. Al final, Toño Ortiz Turcios, después de leer el artículo del escribidor, me contestó el escribidor, me dice, correcto, yo he venido sosteniendo desde días atrás que la sociedad hondureña no tiene conciencia de la realidad que estamos viviendo. Educación, seguridad, salud, etcétera, amigo, y es grave. ¿Y saben qué? Yo creo que no tenemos plena conciencia de lo que estamos viviendo en educación, seguridad, salud, etcétera. Y que nuestros esfuerzos, nuestra masa gris trabajando muchas veces se enfoca en lo corto, en lo inmediato. ¿Quién va a ganar el 30 de noviembre? Y está bien que cuidemos la democracia. Y está bien que el 30 de noviembre se refleje la voluntad popular. Yo no demerito ese tema político electoral, pero es que permanentemente perdemos la perspectiva de nuestros problemas coyunturales y estructurales. Y entre ellos está la educación. Y termino con la reflexión del escribidor. Y todos esos problemas se vuelven invisibles cuando damos paso al constante pugilato, a la confrontación y al festín de descalificaciones que imperan en el supuesto debate político. Y en eso no deja de tener la razón. Si es que buena parte del tiempo la consumimos en ese debate político estéril, improductivo, desgarrador, descalificador, confrontativo, que nos divide más, que nos polariza más. No, hombre, dije yo. Porque leí un artículo de una periodista sobre la despedida de Richard Barate, que daba por hecho que teníamos 10.5 años de escolaridad. Cuando yo escuché sin problemas, panelista. Me lo pusieron en la mano derecha y yo estoy en la izquierda. Un buen amigo, enfoquémoslo.
Es que no había tomado café, Renato. Doctor Armando Uceda, qué gusto verlo. Igual. Richard Barate, qué gusto verte, Richard. Es un placer. Cuando yo leo y veo que se dice que tenemos 10.5 años de escolaridad, Dios mío, digo yo. ¿Y cómo hemos elevado en 4 puntos en menos de 3 años la escolaridad de los hondureños, el promedio de escolaridad? Y sentí una profunda alegría por si fuera cierto. Entonces llamé a Richard, mensajeé con Richard ayer. Richard, verifícame este dato. ¿Tenemos 10.5 años de escolaridad los hondureños? No, ya Richard me fue aclarando todo esto de la escolaridad. Y al final me dijo, mira, el promedio son 7.4 años. Ese es el promedio. Bueno, caí a la realidad de nuevo. Y usted no me quede viendo así, porque con usted estos temas los debatimos, claro. Los debatimos con cámara, sin cámara, con micrófonos y sin micrófonos. Yo pongo atención para aprender, Renato. Entonces, bueno, caí en la realidad. Pero yo venía cometiendo un error. Yo venía diciendo 6.5 años de escolaridad. Dicen que en el 2023 hubo un informe que aparecimos ya con 7.2 y que en el último informe, de la OCDE, ¿verdad? De un organismo... En la UNESCO, 7.5, ya subió a 7.5, que es el indicador que recoge el último informe de desarrollo humano del PNUD, justamente. Sí. Son los años de escolaridad. El 10.2 años son los años esperados de escolaridad. Significa que el sistema tiene la capacidad de ofertar hasta 10.2 años de escolaridad. No significa que se va a alcanzar ese nivel de escolaridad, depende de muchos factores externos. Correcto, pero no los tenemos, pues. Es que el sistema tiene las facilidades para llegar a ese nivel de 10.2 años de escolaridad. Es un indicador que permite comparar justamente el potencial de formación del talento humano, en este caso hondureño, y es un indicador comparable también a nivel global y en este caso a nivel regional, y ahí también hay un rezago en relación al promedio de América Latina, que es de 14.1, los años esperados de escolaridad, ¿no? Y el promedio actual, el promedio de escolaridad en América Latina es de 9.1. 9.1. Y el promedio que nosotros tenemos, 7.4. Es decir, estamos rezagados, hondureños. Estamos rezagados. Y ese es el desafío. Y no lo digo con satisfacción, no, lo digo con pena, pero lo digo sin vergüenza, porque al final yo sé por qué estamos rezagados. Lo digo con desafío y con profunda convicción de que el país debe cambiar y priorizar su agenda. Ayer, en estos mensajes con Richard, ya se lo resumo, porque quiero que entre lucecita ya con el título del programa. Richard me decía: Costa Rica tiene 16.3 años. ¿De qué, Richard? Es los años de escolaridad esperados que ofrece el sistema, la capacidad del sistema. Eso espera el sistema educativo de Costa Rica. 16.3 años. ¿Y el promedio actual de escolaridad que tiene Costa Rica? Costa Rica está... Costa Rica creo que está en 11, creo que está en 11. 11 o 12, pero ya lo vamos a confirmar. Contra los 7.4 años de nosotros. Nicaragua tiene 11.5 años también como proyecto que su sistema puede permitir esa escolaridad. El promedio regional es de 14 años. Pero nosotros nos estamos quedando a la saga. Nos estamos quedando en la saga. Nos estamos quedando atrás. Es la pregunta y el debate que siempre hemos tenido con el doctor Armando Uceda. ¿Por qué? Porque él conoce a fondo esa Secretaría de Educación. Él conoce a fondo nuestro sistema. Bueno, ¿y qué países sin escolaridad salen adelante? Yo se lo preguntaba a Richard. Richard, dime países que con una escolaridad de 7.4 años se conviertan en países generadores de riqueza, en países con suficiente generación para distribuir esa riqueza y tener mejores hospitales, mejor infraestructura,
mejor escuela. No hay ningún país en el mundo que con 7.4 años de escolaridad pretenda superar la pobreza. Sí, es pieza fundamental, herramienta fundamental. Y me fui hoy a buscar los países con la mejor educación de todo el mundo. No sé si cuando hablamos de la mejor educación de todo el mundo, estamos hablando del mejor índice de escolaridad. ¿Compaginan ambas cosas? ¿Sí o no? Es complementario. Por un lado está la calidad, por supuesto, y por otro lado está la cantidad, ¿no? Sí. De años, ¿no? Entonces es una combinación Pero de... ya vamos a deslindar eso. Y me encuentro, y estos son informes de la OCDE, el último informe elaborado por la OCDE a través de las llamadas pruebas PISA y que fue realizado en el 2018. Estas pruebas se realizan cada 3 años y estableció el siguiente ranking de los países con mayor educación según las 3 habilidades: lectura, matemáticas y ciencias. Y la mayor parte de nosotros le tenemos miedo a las matemáticas, huimos de las matemáticas y buscamos carreras fáciles porque tememos que nos aplacen hasta en estadística general. China encabeza el ranking en las 3 especialidades: lectura, matemáticas y ciencias. Entonces ya vemos y asociamos por qué la China es lo que es hoy. Singapur, otro país asiático que aparece en el ranking y ostenta la posición en las 3 especialidades: lectura, matemáticas y ciencias. Macao, que es una región autónoma de la costa sur de China y también ocupa la posición, en este caso, 3ª del ranking en las 3 especialidades. Hong Kong y Estonia. En 4ª posición, Hong Kong destaca en lectura y matemáticas a nivel de ciencias. En 4ª posición aparece en la lista el primer país no asiático y europeo, Estonia. Es Estonia, tienen que estudiarlo. Tienen que estudiar qué ha pasado con Estonia. Es un país pequeño en Europa, pero increíble cómo se ha superado. Estonia, Taiwán y Japón. El país europeo, Estonia, sigue formando parte del ranking a nivel de 5ª posición, y ahí se suma Taiwán y Japón, Finlandia y Japón en el 6º, Canadá y Corea del Sur en el 7º, Irlanda, Estonia y Canadá en el 8º. Lo voy a dejar ahí para entrar ya de lleno con mis invitados, pero solo quería exponer cuál es el tema de hoy. Y entre otros, vamos a priorizar este, como despedida a Richard Barate, representante residente de Naciones Unidas, que ya se va. Tú eres el representante residente, ¿no? Del programa de Naciones Unidas. Del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, correcto, sí. Se nos va y qué bueno que haya aceptado esta invitación para que hablemos sobre lo que piensa de Honduras, las expectativas que tiene de Honduras, partiendo de este dato del nivel de escolaridad. Y Armando Uceda, un hombre muy formado, lector, y con un interés siempre de aportar con sus ideas al bienestar de Honduras. ¿Cuál es la pregunta que tenemos para hoy, Lucecita? Buenos días, compartimos con ustedes el tema de hoy lunes. A manera de reflexión y en la despedida del representante residente del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Richard Barate, ¿cómo pretendemos salir de la pobreza con apenas 7.4 años de escolaridad? Esa es la pregunta de hoy. Usted puede enviar su opinión al 9773-6065 y por supuesto estamos en todas las redes sociales como Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Redes Sociales es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Gracias por escribir a nuestras cuentas. Buenos días, Renato, y a sus invitados televidentes. ¿Será que en el rezago educativo cuenta el para qué estudiar tanto en un país que no hay oportunidades de empleo? O si finalmente se debe emigrar para salir adelante, escribe este televidente. Otras opiniones, saludos a sus invitados. Esto de la educación siempre conviene mantener esos índices a los gobiernos y a la empresa privada. El gobierno genera activistas y la empresa privada esclavos. Más comentarios. El problema de inversión en educación es que todo lo presupuestado se va en salarios. Cada vez que aumenta el presupuesto, aumentan los salarios de los maestros y de todo el engranaje de la Secretaría de Educación.
Hay que empezar por exigir una buena escolaridad del presidente y asesores. Son un atajo de ignorantes, escriben los televidentes. Con los gobernantes carentes de escolaridad que elegimos, jamás subiremos esos índices. No es para ellos una prioridad la educación. Honduras necesita disciplina escolar. La educación no pasa por hacer y pintar escuelas, sino la formación docente y orientar la educación hacia el área técnica. Y debido a lo deficiente que es la educación pública en Honduras, uno busca la educación privada y esta se aprovecha, pues tiene un altísimo costo. Nadie las regula, las escuelas bilingües, y aumentan matrícula y colegiatura sin consideración alguna. Ejemplo, y menciona una escuela. Vamos a ver otra opinión. Ya nos tienen cansados todos los días, solo a los mismos y los mismos. Ya no hay otros que lleven, dice. Tienen hartos y cansados todos los días. Bueno, vamos a ver otra opinión. Yo sé que no se está refiriendo a mis dos invitados, porque mis dos invitados aquí no acostumbran a estar todos los días aquí. No, él se refirió al comentario que yo hice de que la gente se está hartando ya de ese debate insulso, improductivo, que solo genera polarización. No está hablando de mis dos invitados hoy, el televidente, te lo apuesto. Meto las manos al fuego y no lo conozco. Bueno, lo perdí, pero tengo otro mensaje. La escolaridad en Honduras no mejorará solo con más escuelas o maestros, sino con un compromiso nacional integral que valore la educación como motor del cambio social. Es un desafío grande, pero posible si cada sector se involucra con visión y responsabilidad. Otra opinión. Cuando hablamos de educación, mi pregunta es, ¿qué papel juegan los medios de comunicación en la misma? Si son los medios de comunicación los encargados de mantener en la ignorancia al pueblo, cuando ocultan la verdad, cuando manipulan la comunicación por un interés económico, se llenan la boca diciendo amar al país cuando su amor está puesto en el interés, la ambición de riqueza y poder, más solidaridad y menos hipocresía, escribe ese televidente. Otras opiniones. Doy clases técnicas, ejemplo, cómo cambiar una llanta. Envía el televidente, solo mira el chiste de cómo nos piden evaluar y así quieren que estemos a nivel de otros países. Porque si no, no entenderíamos, correcto. ¿Quién le manda esa nota? ¿Y a quién? Dice Secretaría de Educación, Dirección Departamental de Educación de La Paz, Subdirección Departamental de Currículo y Evaluación. Señores directores de los centros educativos gubernamentales y no gubernamentales de media. Escribe, el asunto de esta nota es socialización sobre la implementación de ítems variados y no estresantes en los instrumentos de evaluación. Oh, ya me imagino por dónde va eso, ya me imagino, por eso critica él. Creo que leamos los últimos dos mensajes y vengamos ya aquí al debate, Lucecita, por favor. Interesante tema, Renato, por favor, modere su lenguaje, escribe ese televidente. Necesitamos una educación más progresista donde enseñen PLC, programación electrónica, electricidad, mecánica y mecatrónica. Y también escribió, el sistema educativo moderno es deficiente porque así le conviene a Estados Unidos. ¿Tenemos más mensajes? Continuamos. Una educación más progresista, dice el mensaje que está abajo, donde enseñen, bueno, ya lo leíste. Ahora que le estamos echando la culpa a Estados Unidos de nuestro sistema educativo. Bueno, viva la libertad de expresión y de prensa. Así es esto, así es esto. Redes Sociales fue presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Richard, usted es el que ha provocado todo este debate con el artículo de la periodista. Pero qué bien, si es que este debate debería ser debate permanente, doctor, debería ser permanente debate. Con 7,4 años de escolaridad, sabiendo que los gobiernos hacen algunas cosas bien en materia educativa, que estos están haciendo algunas cosas bien, pero sin mejorar ese índice de escolaridad, ¿qué futuro tenemos? Bueno, ese es un tema y lo decía uno de los televidentes claramente. Hay una necesidad de vincular, por un lado, el talento humano con las grandes apuestas estratégicas de país, ¿no? Yo creo que eso es un factor fundamental justamente para que el esfuerzo educativo sea recompensado con opciones laborales que satisfagan justamente las expectativas de una población. Recordemos, y esto el PNUD lo
lo impulsó desde el año 1990, lanzando el Índice de Desarrollo Humano, poniendo al ser humano al centro de la ecuación, siendo el ser humano la mayor riqueza de las naciones, ¿no? Y la educación es el factor fundamental que va a darle a ese país esa fortaleza justamente para desarrollarse. Entonces, en esa lógica es obvio la importancia de apostar con mirada de largo plazo a una formación de ese talento humano. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Primero, la vía, por supuesto, convencional, que es el sistema educativo del que estamos hablando, que tiene avances, por supuesto. Yo creo que uno de los desafíos siempre ha sido la retención escolar, mantener los estudiantes en las escuelas. Se ha logrado también a través de programas tan importantes como el programa de alimentación escolar, ¿no? Que ha impulsado la Secretaría de Educación con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos. Ha habido programas tan importantes como la matrícula gratis, la red solidaria que da incentivos también financieros justamente para mantener a la población en las escuelas, programas de rehabilitación de las escuelas y demás. Hay un esfuerzo en esa dirección. Sí, pero no acaban de ser suficientes, ¿verdad? No acaban de ser es suficientes. Insuficiente. Hay un desafío muy grande, por ejemplo, en la conectividad. Realmente las escuelas no están suficientemente conectadas al Internet y por lo tanto no pueden aprovechar de manera transformacional las soluciones digitales que han sido puestas a disposición del planeta en general y la inteligencia artificial como una de estas grandes avances. En un país con fuertes rezagos, como es el caso de Honduras, el aprovechamiento de estas soluciones tecnológicas son aceleradores muy importantes justamente para apuntar a la reducción de las brechas educativas. Por eso es que es tan importante también combinar los esfuerzos de política pública en materia de educación con esfuerzos de política pública en materia de inversión en tecnología y en conectividad, ¿no? Eso es otra dimensión que hay que tener siempre presente. Pero no es únicamente eso. Muchos niños y niñas abandonan el sistema escolar por otras razones, porque sus padres no los pueden alimentar, tienen que salir a la calle a buscar opciones de vida, porque los sistemas de seguridad son insuficientes en algunas zonas del país. Entonces, las políticas públicas en materia de seguridad también son importantes. Crear espacios de convivencia pacífica son fundamentales y crear opciones de ingreso a las familias para que sus hijos e hijas puedan participar y atender las escuelas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el problema educativo, si bien es sectorial, sus raíces son complejas y por lo tanto la solución es compleja y apunta a un enfoque que llamamos multidimensional, es decir, que aborda diversas dimensiones del desarrollo de manera simultánea. Richard, pero eso lo sabemos. Tú tienes que estar en el país 5 años. Lo que me estás diciendo en los últimos segundos, yo lo sé desde el retorno a la democracia. Y desde antes del retorno a la democracia, por favor, yo lo sé, pero es que ese es el mismo debate que tuvimos en los años 70, que tuvimos a comienzos de los 80, que tuvimos a comienzos de los 90, cuando ya teníamos una década del retorno a la democracia. Y estamos en el nuevo siglo, estamos en una de las 4ª partes del nuevo siglo. Y el mismo debate, la misma preocupación tuya de hoy, la tuvimos en 1980, 1970. Por eso mi reclamo estricto a esta clase, a esta élite política, Armando. De acuerdo, Renato. Le dije que pongo mucha atención para aprender. Voy a ir por partes. Primero, una gran oportunidad para reconocer a las Naciones Unidas el papel que ha jugado en nuestro país en todo ese tiempo que usted ha mencionado, no solo en educación, sino yo creo que el esfuerzo que hace por ponderar el debate político en nuestro país, Naciones Unidas, no lo hace nadie más. Otros polarizan. Naciones Unidas es un ejemplo en Kosovo, en el Medio Oriente, en Asia, de buscar el acercamiento entre los actores que polarizan la vida pública y política del país. En nuestro país hay ejemplos concretos, para que no suene lírico,
Yo fui viceministro de Educación cuando el Mitch reventó al país en pedazos. Usted ya era un periodista y siempre fue un hombre de campo. El país quedó literalmente en el suelo. La Secretaría de Educación desapareció completamente inundada. ¿Sabe dónde su servidor, que era su secretario de Estado, se reunió al día siguiente de la inundación? Fue en las oficinas de Naciones Unidas, porque la oficial de educación que tenían me hizo una llamada y me dijo, véngase Armando, me dijo, véngase, ¿sabemos cómo quedó? Y ahí me reuní, y ahí se reunieron otros actores. UNESCO jugó un gran papel, la UNESCO, el Programa Mundial de Alimentos y todos los actores de Naciones Unidas. Lo digo con propiedad, es un ente necesario para que el país tenga el termómetro adecuado de su debate. No lo hemos aprovechado, no lo hemos aprovechado. Sí. Si solo en el periodo de Richard este hombre ha gestionado como 50 millones de dólares para programas en general del país y solo para educación. No. Es todo el portafolio del PNUD. Realmente nosotros ejecutamos alrededor de 50 millones de dólares al año, pero de diversas fuentes, incluyendo internacionales y nacionales. 50 millones de dólares al año. Sí. Al año. Bueno, pero dicho esto y reconociendo, Correcto. y reconociendo al sistema de Naciones Unidas. Y Pasemos a lo otro. hablando del tema educativo, pues la presencia de UNESCO y de UNICEF han sido fundamentales. Las estadísticas que él menciona de UNESCO, a mí se me viene a la página de UNESCO, que yo consulto con mucha frecuencia, donde está el panorama mundial. Pero, ojo, y aquí viene el pero, las estadísticas son alimentadas con fuentes nacionales. Y el país tiene un déficit, no solo en educación, sino en todo el sistema, para generar estadísticas creíbles, confiables. Y entonces, no por mala fe, es que sistémicamente ha tenido un atraso en ese campo. Y una vez que hay contaminación en la fuente de información, vienen los debates como el que usted dice, cuál es la escolaridad real y todo. Concreto, la escolaridad, mire, se calcula bien, normalmente de 15 años para adelante, se puede consultar si sabe leer y escribir y qué tanto sabe, etcétera, etcétera, y cuántos años fue a la escuela y se saca el promedio de escolaridad. Pero ese numerito, subirlo un año de escolaridad, lo explicó bien un economista de nombre Londoño en la década de los 80. Subirlo, de los 90, perdón, de escolaridad un año, le cuesta 10 años de trabajo al país en educación. O sea, para que Honduras suba, en el gobierno del presidente Callejas él lo recibió con menos de 4 años de escolaridad, creo que era. El presidente Reina le subió como 0.5 la escolaridad y el presidente Flores también. Entonces salió con 5.2 después de que el presidente Flores entrega, producto de un año intenso de trabajo en escolaridad. El siguiente presidente Maduro subió otro porcentaje pequeño, pero para decir que vamos a tener hoy, recuerda que un presidente una vez dijo, no, en mi gobierno le vamos a subir 4 años la escolaridad. No es el presidente pero lo dijo un hondureño. Y yo dije, bueno, padre, perdónalo, no sabe de lo que está hablando. No se puede decir que porque nos unimos todos los hondureños y hicimos un trabajo extraordinario, el otro año tenemos 5 años más de escolaridad. Es sistémico. Ahora, tenemos el impacto que viene para mí la escolaridad del efecto de la pandemia. Porque esos niños que se fueron de la escuela van a golpear la medición de escolaridad en 5 o 10 años, ¿sí o no? Y entonces van a acusar a aquel gobierno que esté y van a decir que no se pudo. Y ahora tenemos otro problema más grave, que la revolución que está viviendo en tecnología de información, en inteligencia artificial, en biotecnología, los países que la están aprovechando están encontrando que esos 10 años los pueden realmente reducir si usan inteligencia artificial en uno de los programas fundamentales que ha habido en la educación, que es que la tutoría es el mejor método de enseñanza, ¿verdad? Pero un maestro rural tiene los 6 grados en algunos lugares, en escuelas unidocentes, bidocentes, pero con lo que decía el señor representante de las Naciones Unidas,
con programas que ya están diseñados. Usted puede ponerle un tutor de inteligencia artificial a cada niño en cualquier parte del mundo y ese tutor le puede atender todos los niños de Honduras y puede levantar la escolaridad más rápido. Sin embargo, para los primeros años tiene que comprar libros de papel y el país perdió la capacidad de tener libros de papel en las aulas. Tiene que hacer esfuerzos en bibliotecas, sobre todo en el área rural. Hay trabajos extraordinarios hechos por algunas organizaciones no gubernamentales en el área rural donde hay bibliotecas. Pero usted, dígame cuándo un padre va con su hijo aquí en Tegucigalpa a una biblioteca a pedir prestado un libro para que el niño aprenda a leer. Y la escolaridad, lo que estábamos diciendo, para que el niño aprenda a leer y escriba correctamente a los 9 años, tiene que leer libros. Entonces, mientras en esos países que usted dice que tienen escolaridad alta, los niños leen 50 libros al año, los niños, porque es un libro de un niño, es un libro de 10, 12 páginas, ¿verdad? Pero los nuestros no lo hacen. En el área rural hondureño hay algunas bibliotecas, en Gracias, en Esperanza, que hacen eso. No lo hacemos acá. Entonces, en resumen, la medición de la escolaridad requiere para su aumento un esfuerzo sistémico muy grande y un precio económico muy alto. Yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé, Armando. Mi idea no es disentir de usted, pero conozco historias a través de la lectura de libros serios de países del sudeste asiático, de toda esa región de Asia, que eran similares a nosotros hace 8 décadas, 7 décadas. Sí, pero mire, usted necesita montañas de libros. No, está bien, está bien, está bien. Pero cuando usted me dice que cada gobierno aumenta unos cuantos puntitos o décimas la escolaridad, se lo acepto. Hay otros que la bajan y hay fenómenos que no están bajo el control de nosotros los seres humanos, como los climáticos, que nos golpean fuerte y entonces impactan en que incrementemos el nivel de escolaridad. Pero cuando yo comparo algunos países de Asia con el nuestro, como en 5 o 6 décadas fueron capaces de transformar la educación apostándole a ella y a la inversión, digo, estos, aunque me digan que la mejoran un poquito, no tienen conciencia y no han sido responsables de hacer la inversión, que yo sé que no somos un país rico, para transformar la educación. Creo que no ha habido voluntad. O si no, pero también, Renato, o si no voluntad, no ha habido la gerencia y la visión necesaria para ello. También tenemos una inversión, como lo decíamos, relativamente buena, pero tenemos el eterno problema de infraestructura y ahí se va la inversión. La mayoría de los países que usted dice superaron eso. Y también el problema es que invertimos en el mismo modelo de aula de hace 700 años, donde nació la Universidad de Bolonia y que puso la revolución industrial, y ese ya no sirve. Es decir, tenemos que cambiar ese enfoque y también una cosa que no hacemos, usted puede ir al presupuesto, ¿verdad? Es invertir en la formación permanente del docente. Queremos que el docente cambie porque sí, ¿verdad? Pero no puede cambiar solo el docente. Y ahora que hay una gran revolución tecnológica, es imposible que cambie si el país no tiene. Hay sus campañas de por aquí, por allá, de mejorar la calidad del docente, pero este esfuerzo es diferente. Hay que meter plata, mucha plata, para que los docentes sean capacitados, actualizados, porque no se mueve el sistema si los docentes no están listos. Richard, ¿tú crees que con la inteligencia artificial y todas estas herramientas tecnológicas, estas limitantes y carencias que dice el doctor Euseda han impedido realmente que crezcamos y que mejoremos nuestro índice de escolaridad en comparación con otros países asiáticos que hace 7 décadas eran igual o peor que nosotros? ¿Tú crees que funciona en Honduras realmente para mitigar y acortar los tiempos de que el país se ponga un poquito cercano a esas naciones que le apostaron a la educación para salir adelante? Yo creo que el país tiene la oportunidad de aprovecharlo. Hay un factor increíble que, vaya, el índice de desarrollo humano desde 1990 hasta la pandemia ha venido progresando. La pandemia hubo un retroceso y desde entonces el nivel de progresión de las desigualdades entre los países con menor índice de desarrollo humano y los países de mayor índice de desarrollo humano ha venido acentuándose. Esto también es debido a estas grandes transformaciones tecnológicas. ¿Qué significa?
Significa que un país puede acelerar su caída y su distanciamiento con los países más avanzados que están aprovechando estas soluciones tecnológicas, o subirse al barco de las transformaciones tecnológicas para justamente reducir la brecha de manera más acelerada. ¿Cuáles son las condiciones de éxito? Bueno, obviamente, por un lado, hay inversiones en infraestructura tecnológica y por otro lado, inversiones en desarrollo de destrezas tecnológicas. Esto pasa por la formación, no solamente en el sistema educativo formal, sino también en la formación profesional en este campo para crear un ecosistema en Honduras que fomente un ambiente favorable al desarrollo de la transformación digital y de la inteligencia artificial. Son aceleradores del desarrollo, no hay lugar a dudas, y si quieren más información sobre esto y estrategias de política pública para impulsarlo, están en el último informe de desarrollo humano que lanzó el PNUD este año a nivel global. Y necesitamos una millonada de dólares que sabemos no la vamos a tener para lograr esto, para materializar esto, Richard. Pues no es tanto lo costoso como lo importante de priorizarlo, ¿no? Realmente justamente las soluciones de esta naturaleza vienen a generar ahorros muy importantes, economías de escala muy importantes, viene a universalizar el acceso a formación de muy alto nivel y de muy alta calidad a muy bajo costo. Entonces, pero ¿qué pasa? Honduras y los países menos avanzados, el costo del acceso a Internet es 4 veces superior a los países más avanzados. Eso es solo una de las barreras. Luego el tema de infraestructura. Honduras tiene 58.5% de conectividad a Internet, de uso de Internet. Eso está por debajo ligeramente del resto de la región, ¿no? Y realmente responde a muchos factores que tienen que ver con tal vez débil competencia en el ámbito de la oferta de conectividad, tiene que ver con las problemáticas geográficas del país, tiene que ver también con la débil capacidad de pago de los clientes y, por supuesto, con la pobreza. Armando, ¿verdad? Armando hablaba de un tema que me parece fundamental y es el tema de la calidad de los datos en Honduras. Recordemos que, por ejemplo, la tasa de pobreza monetaria es medida con datos del Censo de Población del año 2012 y tiene información de la canasta básica de los años 90. O sea, lo que quiero decir es que a veces focalizar programas sociales y de inversión pública en la pobreza a veces se tiene que hacer casi que por coincidencia más que por diseño. Por eso nosotros siempre hemos empujado, por supuesto hay una necesidad urgente de actualizar el censo de población hondureño, pero también hay una necesidad de adoptar herramientas que contemplen múltiples dimensiones de data para reducir los errores de focalización y que la política pública tenga más impacto y esté mejor dirigida y por lo tanto genere mayores ahorros, ¿no? Eso es sumamente importante, porque esos son los recursos, esos ahorros que pueden ser invertidos en este tipo de iniciativas que mejoren la conectividad, que mejoren otra cantidad de cosas. Y la conectividad hoy en día ya se cuenta inclusive con tecnología satelital, por ejemplo, que puede reducir ciertas brechas y ofrecer soluciones costo eficientes para áreas sumamente remotas como son la Mosquitia y otras, ¿no? Eso es otro factor importante. Miren, ¿dónde se necesita poner el dinero? Es en el recurso humano. Todo lo que Richard está diciendo se puede hacer si entiende el profesor, si entiende el político. Usted ve que en el debate político actual está ausente el tema de nuevas tecnologías, de biotecnología, y no sé, usted generó 2 espacios la semana pasada que le tuvieron una gran aceptación. Ahí se sentó Carlos Mata, un joven. Él lo dijo. Si usted prioriza educación y educación en el área tecnológica, los jóvenes tienen chance. Porque lo vincula al trabajo productivo casi de inmediato. Pero si usted cree que con la malla curricular que el país tiene, tanto las universidades como en educación media y primaria, usted va a generar un ciudadano capaz de ingresar a ese mercado laboral, usted está soñando. ¿Por qué? No es que sea mala la malla curricular, es que el pasado ya no es. Y los 2 golpes de este siglo han sido la pandemia y la revolución en biotecnología
y en inteligencia artificial. Y si usted ve que las reformas no van en esa dirección, ¿verdad? Y que no hay capacitación de los docentes, usted no puede traer ese tutor digital porque ni sabe él de qué se trata. Pero cuando yo he capacitado a docentes, le quiero decir, lo entienden de inmediato. ¿Que eso es costoso? Sí, es costoso si no se planifica, pero no se pone dinero en eso. Usted oye la campaña política y nadie está hablando de eso. Porque alguien me dijo, le voy a decir, en un programa de televisión, un moderador me dijo, eso no le va a dar votos. Están equivocados. Si a los jóvenes usted les habla, ellos van a entender. Porque otro de los problemas que tenemos en estos debates es que el país no se conoce. Lo que está viviendo un joven en este momento y lo que estamos viendo nosotros es tan diferente que son universos paralelos que no están conectados. Armando, si a mí me pueden decir, ese programa que vas a tener hoy lunes no te va a generar audiencia. Llévate a 4 hondureños que se maten con la boca entre ellos y ya verás cómo el programa se te va arriba. ¿Y sabe por qué? Porque la verdad es muy cara y el crear un relato de confrontación es delicioso. Entonces el público, ¿verdad? Pero no es la verdad. Pero yo no creo en eso también. Yo coincido con usted. Coincido plenamente con usted. Hoy, Richard, he estado desde las 5:30 monitoreando los medios de comunicación de Honduras para entender si el tema que iba a tener este lunes iba, pues claro, como periodista, como obrero de la comunicación, espero que mis programas tengan el mejor índice de audiencia. Si es que eso es básico, pues. Eso es básico. Pero cuando se tiene buenos índices de audiencia con estos temas, es el mejor orgullo de uno, es la máxima de uno. Mira, y estuve monitoreando la misma temática confrontativa. Yo sé que eso de la toferina, el sarampión, son cosas importantes que los medios tenemos que priorizar. No, yo no voy a cuestionar a ningún medio. No voy a cuestionar a ningún medio. Al final los medios solo reflejan lo que esa sociedad está debatiendo. No me vengan a pedir que yo sea más inteligente que la sociedad. Pero si la sociedad debate esto, debate lo otro, debate aquello y mucho de ello es improductivo, los medios solo reflejamos esa sociedad. ¿O es que somos nosotros diferentes a esa sociedad? Formamos parte de esa sociedad. Por eso no comparto cuando me vienen a decir que somos corresponsables o culpables de la desgracia de Honduras. ¿Qué hacemos los medios sino reflejar eso que ustedes están discutiendo en este momento? Ahora, me encuentro a las 7 de la mañana con que aparece un discurso de la presidenta le sigue echando la culpa al golpe de Estado, a las elecciones de 2017, siguen su mismo discurso político que yo no se lo voy a cuestionar, porque si ellos creen que esa estrategia les va a ayudar para retener el control político, bueno, ya es estrategia de ellos. Pero igual, el mensaje del gobierno permanente es como el de la sociedad, confrontativo, y ni modo, ¿qué podemos hacer nosotros si no reflejar eso? En todo caso, Richard, lo que yo te pregunto, tú te vas con la esperanza que ya con todas estas herramientas que están surgiendo, pese a los problemas estructurales que tú sabes tiene nuestro sistema educativo, ves esperanza en el país, visualizas alguna luz en el horizonte que te permita creer que si regresas a Honduras 10 años en el futuro, vas a encontrar un país diferente. Ahora que ya te vas, que ya no vas a rendir cuentas al sistema de Naciones Unidas porque va para Argentina, lo ascienden. Con el mismo cargo de Honduras va para Argentina, otro país polarizado, pero años de educación superiores a los nuestros. Es un ascenso. Así como ves a Honduras, así como ves en este momento a Honduras, ¿crees en el país? Y no quiero una respuesta diplomática, quiero la de un latinoamericano sincero y auténtico con Honduras, que más allá de sus compromisos con la ONU, ama a este pueblo y a sus 10 millones de personas. La respuesta corta es sí. Yo creo que existe el talento humano y las bases suficientes para lograr una transformación, pero no creo que se vaya a lograr si no empieza a haber un mayor nivel de entendimiento entre las fuerzas políticas que
interrumpan el desarrollo cada 4 años de manera tan brusca. Realmente se necesita construir una visión de país, o sea, Costa Rica, Argentina y otros países que han avanzado en transformar su desarrollo, no solamente su sistema educativo, es uno de los pilares, pero no es el único. Es porque los temas neurálgicos al desarrollo de los países lo han hecho políticas de Estado, estrategias de país, no de partido político ni de gobierno. Y eso es fundamental. Los modelos son muy distintos. Usted mencionaba justamente el desarrollo de los países del sudeste asiático y otros. Bueno, hicimos un estudio hace unos años y que ponía, por ejemplo, El Salvador, Dinamarca y Singapur al mismo nivel de desarrollo en el año 1976. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué pasó? El Salvador, Dinamarca y Singapur. Óiganme. En 1976 tenían los mismos parámetros o muy parecidos en materia de desarrollo. Y obviamente se estudió mucho qué fue lo que pasó, ¿no? Y son modelos muy distintos. Dinamarca tiene una carga fiscal altísima, cerca del 50%. Singapur tiene una carga fiscal del 10%. O sea, son modelos de desarrollo muy distintos. Y lo importante ha sido la apuesta estratégica de país, ¿no? Singapur hizo una apuesta estratégica, se posicionó como una plataforma logística en el sudeste asiático, etc. Lo que hace falta, y por eso sería muy bueno alimentar el debate de ideas dentro de la clase política, más que un debate de señalamientos. Sin descalificarse, correcto. Es realmente cuáles son esas apuestas estratégicas que están avanzando y proponiendo para el país. Y por lo tanto, su política de Estado en materia educativa, por ejemplo, tiene que ser consecuente con esa apuesta estratégica. Si Honduras quiere aprovechar todos los cambios geopolíticos, que son muy fuertes, ¿no? Pero su posicionamiento geográfico le da ciertas ventajas comparativas a Honduras. Lo mismo, o sea, y siendo claro sobre el tipo de inversión que quiere desarrollar y atraer, va a necesitar un cierto perfil de talentos. Van a requerir tal vez competencias un poco más finas en materia lingüística, en inglés. Van a estar, por supuesto, posiblemente ciertas destrezas y habilidades digitales un poco más avanzadas que otros países de la subregión. Bueno, todo va a depender de la apuesta estratégica y, por lo tanto, esa política pública tiene que ser de visión de largo plazo. Entonces, yo creo que sí, Honduras puede avanzar de una forma mucho más acelerada, pero pasa por hacer más fino el diálogo entre actores de la clase política, pasa por desarrollar de manera más activa e inclusiva, haciendo partícipes a la juventud y demás actores relevantes del país en la construcción de estas propuestas de apuesta estratégica de política pública. Entonces, con esto y con las herramientas que el mundo está poniendo a disposición hoy en día de todos, pues hay unas posibilidades muy grandes de transformación rápida. Pero al mismo tiempo, Honduras está en esa encrucijada en que estas grandes transformaciones pueden dejar definitivamente rezagado al país. Exacto. En relación al acelerado avance que están teniendo otras naciones. Si no revertimos nuestra forma de pensar. Correcto, y actuar. Potenciar, y decía un televidente, bueno, ¿y para qué estudiar si aquí no hay opciones? Justamente la vinculación de estas dos es fundamental. Entonces nosotros, una de las propuestas que emanaron del Informe de Desarrollo Humano del 2022, una de las 50 propuestas, era justamente la creación de una capacidad que el PNUD podría acompañar, y esperamos seguir impulsando esta idea, una capacidad de análisis continuo prospectivo que haga un mapa a nivel global de cuáles son estas grandes innovaciones y transformaciones que pueden ser útiles al país y cuáles son esas grandes tendencias, esas macro tendencias que generan amenazas, pero también oportunidades importantes a Honduras, ¿no? Un conflicto con Irán, bueno, disrupciones en la cadena de abastecimiento, es una amenaza, pero es también una oportunidad para el friendshoring y otra cantidad de tipos de inversiones. O sea, todo esto tiene que estar conectado no a la clase política ni al gobierno necesariamente. Obviamente el gobierno va a tener un rol importante que jugar allí, pero tiene que ser el sector académico, el sector privado, la sociedad civil que tienen que acompañar este esfuerzo prospectivo y de análisis continuo de dónde están las oportunidades de país para que hagan apuestas costo eficientes en esa dirección. Entonces, un país que es capaz de hacer eso en diálogo y en asocio con sus principales fuerzas vivas, es un país que va a poder salir adelante. Lo hizo Costa Rica, lo hizo Argentina, lo han hecho
muchos Correcto. países. Ahora, el contexto no es óptimo. Recordemos, los niveles de polarización global han aumentado muchísimo. La democracia está bajo gran presión. El multilateralismo está bajo gran presión. Hoy en día hay grandes países que no le están apostando necesariamente al multilateralismo. Y eso es muy grave porque muchos de los problemas que afectan a la humanidad y Honduras en particular son de carácter global. No lo puede resolver el país solo. Tiene que asociarse con un conjunto de países amigos y tiene que tener una visión global y globalista en ese sentido, porque de lo contrario va a ser muy difícil insertarse adecuadamente en estos cambios. Entonces yo sí creo que las opciones están dadas, las herramientas están allí, y recordando un tema más, que es, y por eso el PNUD está cambiando un poquito su discurso y haciendo recomendaciones más que solamente el desarrollo humano, enfocando los temas de construcción de resiliencia. Y es que están habiendo cada vez más shocks externos. ¿Cierto? Y los países están menos equipados, y América Latina es una de las regiones menos equipadas para enfrentar estos shocks externos, ya sean crisis económicas, eventos climáticos extremos y demás. Y entonces una política pública para sacar a Honduras de esta encrucijada es justamente apostar al fortalecimiento de la resiliencia en su desarrollo. Resiliencia entendido como la capacidad de resistir a estos shocks, anticiparlos. Eso es fundamental. Una de tus mejores respuestas, te agradezco. Has tenido excelentes intervenciones en estos 5 años en Honduras, pero para mí, sí, en resumen, una de las mejores intervenciones que has tenido. Esto más, prometo sacar todo lo que has dicho y escucharlo varias veces. Y si no lo entiende nuestra élite política, el hombre es fino, es un trabajador de Naciones Unidas y dice, tienen que aprender a dialogar con más finura, más inteligentemente, sin descalificaciones, para generar consensos, esa confrontación de nuestra élite política. Y miren, esa confrontación no es por ideas, que eso es lo peor. Son por intereses personales, económicos, y no le quito que políticos, sectarios, cada quien defendiendo desde su perspectiva de ver el mundo, el partido. Eso es lo que más coraje genera entre la población. El hombre les ha dicho hoy, hondureños, tienen que aprender a dialogar, partidos políticos, élites políticas, sectores gremiales, empresarios, tienen que aprender a dialogar sin descalificarse, coincidir en los aspectos básicos que Honduras necesita para salir adelante, y entre ellos está la educación. Lo dijo diplomáticamente Richard, sin decir que él se siente, no ofendido, porque no tiene por qué sentirse ofendido, pero que él no visualiza sobre Honduras una mejoría si el país sigue desangrándose verbalmente como lo está haciendo ahora mismo. Lo dijo bien bonito, de manera diplomática. Y lo otro que dijo, y que eso me ha impactado enormemente, que en los estudios de las organizaciones multilaterales, El Salvador en los años 70 estaba casi con el mismo nivel de desarrollo de Dinamarca, palabras mayores en este tiempo, de Singapur, palabras mayores en este tiempo. Y viene Richard y se pregunta, tú sos de origen salvadoreño, ¿no? Francés. Ah, francés. Discúlpame. El Salvador, ese pequeñito país que tenemos ahí al lado, estaba en el mismo nivel de desarrollo que Singapur y Dinamarca en los años 70. Estamos en el 2025 y ¿qué pasó? Dinamarca es como un referente ahora. Singapur no digamos. Si cuando uno mira índices de desarrollo humano, Dinamarca aparece siempre en los primeros lugares, con Noruega, con Suecia, y El Salvador, ¿dónde está? Y cuando hablamos del Salvador, casi estamos hablando de nosotros mismos. Armando, explíqueme eso, sí. El mismo nivel de desarrollo, esos 3 países en los 70, y Singapur y Dinamarca dejaron, pero en la cola del mundo, a El Salvador, que es como decir a Honduras, después de la pausa comercial. Claro.
El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Buenos días, a las 8:18. A esta hora del día les presentamos el tráfico vehicular en el Distrito Central a la altura del Boulevard Centroamérica. Si usted viene de la colonia Kennedy y se dirige hacia el centro de la capital, este es el tráfico que usted se va a encontrar a esta hora del día. Un tráfico algo fluido y si usted transita por estos sectores, téngalo en cuenta o busque otras alternativas. El tráfico vehicular se los ha informado Tony Munguía. Pase usted un feliz día. El tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. Eliminar privilegios fiscales para un desarrollo justo, pide Xiomara Castro. Eliminar privilegios fiscales para un desarrollo justo, pide Xiomara Castro. La presidenta está en Sevilla, España. ¿En qué evento está participando la presidenta? Por favor, si me pueden poner. Es de Naciones Unidas, el evento, el cuarto foro. Por lo menos leer el ID. Y cuádrenme, por favor, para poder leerlo bien. Correcto, gracias. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, hizo este lunes un llamamiento a acabar con los privilegios fiscales y a transformar el sistema financiero global para una financiación del desarrollo justa y digna. Así lo afirmó durante su intervención en la plenaria de la Cuarta Conferencia Internacional para la Financiación del Desarrollo, que comenzó hoy en Sevilla. Esto es patrocinado por la ONU, Richard. Eso sí, Naciones Unidas está facilitando. Esta es la cuarta conferencia realmente y lo que busca es justamente promover el multilateralismo y un enfoque. Bueno, pues quiere conocer más de esta noticia, lo invito a que entre a tunota.com. Hoy en tu nota fue presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. A manera de reflexión y en la despedida del representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Richard Barate, ¿cómo pretendemos salir de la pobreza con apenas 7.4 años de escolaridad? Muchas gracias por continuar escribiendo a través de WhatsApp. El Estado no te quiere con conocimientos porque una persona educada cuestiona, exige y cambia las cosas. Por eso es que se golpea el pecho diciendo que están dando matrículas gratis y útiles, porque cuando algo es gratis no sirve, mientras si a las personas les cuesta, la calidad de servicio de educación sería de primera calidad. Escribe este ciudadano. Otro mensaje. Hola, buenos días para todos en el panel. Renato, uno de los principales problemas en el tema de educación radica en que ahora los maestros están obligados a pasar a los alumnos de grado en las escuelitas de fin de año. Es importante retomar el modelo en que un examen evaluativo tiene un valor mínimo de 70% y el acumulativo sea de 20 o 30%. Tuve la triste experiencia de dialogar con una maestra de la escuela de mi hijo y quien me explicó esa situación. Yo vengo desde abajo, mi padre solo hizo 6º grado, sin embargo, con sacrificios logré terminar la universidad y hacer otros estudios, mismos que me llevaron a vivir y a trabajar en el extranjero. Un profesional aquí en Honduras, si le pagan $1,200, está bien pagado. Aquí al lado, en Costa Rica, puede ganar 6 u 8 veces eso.
Un problema en la educación es el clientelismo político al momento de contratar docentes. No siempre se escogen a los mejores, sino a los que más contactos políticos tienen. Un docente que llegó de esa forma no le interesa enseñar, sino cobrar. Otro mensaje: a los gobiernos como los que tenemos en Honduras les conviene que estemos así con ese o menos grados de escolaridad, porque eso le ayuda a ellos para crear dependencia con el clientelismo político, porque un ciudadano sin escolaridad cree que el gobierno tiene que ayudarle o mantenerlo, y eso le gusta a estos gobiernos porque los políticos aprovechan para pedir el voto a cambio de te quito el hambre. Eso no sucede con una persona con un grado de escolaridad media o mucho menos superior. Vamos a ver otro mensaje. Excelente tema, eso es lo único que nos puede sacar adelante. Selvin Girón de Jesús de Otoro nos envía este mensaje. Continuamos gobernados por una clase cavernaria, escribe este televidente, y a través... Y luego me pasas solo 45 segundos para ir a una pausa comercial, por favor. Y a través de X, Marco Matamoros opina: si no sabemos leer, sumar y multiplicar y agregamos tecnología, no salimos del subdesarrollo. El señor Uceda tuvo la oportunidad de cambiarla. El conde murió, dice. Los políticos no apuestan a un pacto social en la educación a 20 años para salir de la oscuridad mental. Muchas gracias. Sigo opinando a través de nuestras cuentas. Pero, Richard, mira, yo tengo años en mi país, décadas, de venir escuchando que la élite de arriba no quiere que mejore la educación, porque así somos una población subyugada. Tengo décadas, desde que estaba en secundaria venía escuchando ese concepto, que aquí los de arriba no quieren que se transforme la educación, porque en la medida que se transforme la educación para todos, no solo para Armando Uceda, porque Armando Uceda puede ser un accidente entre los que no tuvieron la fortuna de heredar mucho dinero, pero sus padres se preocuparon por su educación y la actitud de él fue diferente y salió adelante. Conmigo también. La cuestión es cuando hay una política pública convencida que la educación es la única para interrumpir la pobreza, todos por igual y no por accidente, mejoramos nuestro nivel educativo y vamos creciendo. Pues yo tengo añales desde que entré a secundaria que vengo escuchando ese concepto, que las élites políticas y las élites de arriba impiden que mejore la educación en Honduras, porque así el populacho, al mantenerse sin un nivel de escolaridad suficiente para generarle riqueza y transformar su hogar, su persona, su país, va a estar siempre supeditado a lo que dicten los de arriba. Mira, en América Latina eso es común, escuchar ese concepto, que los gobiernos no quieren que se transforme la educación, que las élites pudientes no quieren que se transforme la educación, porque así solo habrán vasallos. ¿Tú crees eso, Richard? ¿Tú crees eso, Armando? Después de la pausa, la respuesta de mis invitados, pero antes la cortina de cierre de esta sección. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Bumblebee. Bumblebee siempre hace tu día más fácil. Miren, hay dos premisas aquí para que se refieran Richard Barata y Armando Uceda. La primera, ¿se acuerda, Armando? Sí. ¿Cuál fue la primera? La primera tiene que ver con esos países que usted mencionó, que en los 70 tenían un mismo nivel, casi un mismo nivel. Dinamarca, Singapur y El Salvador, el pulgarcito de Centroamérica. Y cuando decimos El Salvador, digamos Honduras, y que tenemos tantas características similares, ¿para qué diferenciar? ¿Cómo es que en los 70 estaban prácticamente en un mismo nivel? Y en el 2025 la diferencia de Singapur y Dinamarca es abismal en comparación con El Salvador. Explíquenme eso, por favor. Por favor.
me parece que la comparación es muy buena, pero en esa misma época ocurrieron cosas excepcionales en nuestro país, Renato. Veníamos nosotros de una dictadura militar de los años 30 muy fuerte que impregnó la política nacional. Luego una transición política que se dio en los años 50 muy famosa. Pero luego la democracia se manifestó y tuvimos un gobierno que en aquella época puso seguridad social. Pensó en una reforma agraria, en un código del trabajo. Y luego vinieron otros gobiernos también del otro partido político, hicieron otros avances. Mientras aquí, en esa época que usted está mencionando, había una guerra civil fuerte en Guatemala con la guerrilla, una guerra muy fuerte en El Salvador con la guerrilla, y en Nicaragua también había una guerra muy fuerte, una guerra interna muy fuerte. En Honduras, la clase política actuó inteligentemente y ponderó el discurso político interno para evitar que cayéramos también. No, Armando, pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que en los 70 El Salvador estaba Renato, casi al nivel de Dinamarca y Singapur. Yo he sido crítico de la clase política, pero quiero decirle que también ha habido momentos de lucidez de la clase política. No caímos en eso. Y luego, una cosa que se nos olvida, la clase política redactó la Carta Fundamental en la Constituyente. Y esa clase política logró que tuviéramos un retorno a la democracia. O sea, no voy a decir que no tienen nada. Ahora, como país, nosotros tenemos también, Renato, agua en abundancia, no solo agua potable que nos cae del cielo si quiere. No, pero Armando, no. Estoy diciendo, tenemos un escenario para que no pensemos que esto está Armando, definitivamente acabado. Ahora, ¿qué pasa usted cuando usted calcula a un país europeo, ¿verdad?, que tenía sus dificultades con El Salvador? Es decir, en ese momento, si quiere, este país estaba a la cola de Europa, pero Europa es un pavo real. A los fondos de la Unión Europea. Surgió la Unión Europea, entonces los recursos que no tuvo El Salvador en un sistema de integración en Centroamérica, claro que los tuvo Dinamarca. Y la historia en Europa. Esos países. Me puede decir eso de argumento, pero yo le voy a decir algo. En un golpe militar de Osvaldo López Arellano y en un momento de lucidez de López Arellano, que yo creo que algunos civiles son los que le recomendaron a López Arellano uno de sus golpes militares últimos, aparecieron algunos civiles en puestos clave del gobierno. Yo he leído textos que esos civiles y las políticas públicas implementadas allá en un momentito, en un lugarcito de la década del 70, impidieron que Honduras tuviese una guerra civil tan desangrante como la de El Salvador y la de Guatemala. En 2 años que duró ese golpe de Estado con esos funcionarios civiles. Yo algunas veces he reflexionado, cuando hay voluntad, indistintamente que sea un golpe de Estado, que lo rechazamos. Cuando hay voluntad política, en 2, 3 años, usted puede dejarle un armazón mejor al país. Pero que está bien. Lo que hicieron la Constitución, ahorita, Renato, lo que hicieron la Constitución está bien, el retorno a la democracia, pero esa élite política no ha podido sostener la democracia con transparencia y con honradez, porque se han degenerado. Mire, es como cuando la policía la sacamos del ámbito militar que estaba haciendo desastres en Honduras para hacer la Policía Nacional Civil. ¿Qué pasó? A los 3 años esa policía estaba corrompida. Pero le permito cerrar mi argumento. Por favor, disculpe que lo interrumpí. Lo que yo quiero decirle es que si satanizamos la clase política, esta es la clase política que tenemos, de izquierda, de derecha, de centro, esta es, y con esta tenemos que salir adelante. No, pero hay que acicatearlos. No, pero sí. Porque la corrupción los ha envuelto, los ha cooptado. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero a elecciones vamos con una clase política que es la que tenemos, y ahorita tenemos que hablar con ella y decirle lo que dijo ahí Carlos Mato, un joven, y lo que dijo ahorita Richard ahí, pueda que esta sea su última oportunidad, porque nos estamos alejando a una velocidad casi cercana de la luz, hablándolo metafóricamente, de los países que están tomando en serio la formación de su juventud y de sus cuadros para enfrentar a este desarrollo científico y tecnológico que está teniendo el mundo.
si la clase política, y lo voy a decir por nombre, del Partido Nacional, del Partido Liberal, de Libre, que ya tienen el sabor de haber gobernado, se sientan y dicen, no queremos que las muchachas jóvenes que vi el otro día, los jóvenes que hoy sentados, vengan a repetir lo que sus abuelos políticos están diciendo. Queremos que a esos jóvenes que vienen de las universidades de élite del país, ¿verdad?, que se van a sentar, que aspiran llegar al Congreso, dejémoslos y ellos luchen por rebelarse y decir, el país que queremos construir no quiere confrontación, no queremos recordar del pasado, sino para aprender. Nosotros queremos ver hacia dónde lo vamos a ir y eso lo hace la juventud de esta clase política. Pero si esta clase política va a ir a repetir lo que dice el padrino político de mayor nivel en el Congreso, el tiempo lo estamos perdiendo. Sí. Entonces, dejemos que hagan espacio para que los jóvenes, ellos son responsables, y si no son unos irresponsables, de armar un nuevo discurso político desde el Partido Liberal, desde el Partido Libre, desde el Partido Nacional, ¿verdad?, donde se confronten con la visión de país que tienen ellos para el futuro, porque este país lo van a tener que gobernar ellos, y si lo gobiernan tal como lo están haciendo, o lo han hecho últimamente, generando confrontación, espacios de odio, pinchando en las neuronas del odio, las neuronas de la descalificación, porque sienten que eso es rico, que eso es sabroso, pero eso no es un relato de futuro. Correcto. Muy bien, muy bien. Richard. Renato, usted mencionaba Estonia. Estonia es un país muy interesante que desde los años 90 apostó por la transformación digital. En Estonia los servicios públicos están absolutamente automatizados, generando niveles de transparencia inigualables inclusive en Europa y por supuesto niveles de eficiencia también muy altos. Creo que hablamos al principio del programa del rol de los medios de comunicación. Yo creo que es muy importante, bueno, no solo ser un reflejo del debate público nacional, sino también señalar lo que sí está funcionando y que debe tener continuidad, porque gran parte de los problemas han sido esa visión cortoplacista del desarrollo, cuando la mayor parte de los problemas neurálgicos del país se solucionan con una visión de largo plazo y por lo tanto hablábamos de la importancia del diálogo entre fuerzas políticas. El portal de inversiones, por ejemplo, que será lanzado próximamente en Honduras. El PNUD ha acompañado al Consejo Nacional de Inversiones, Secretaría de Desarrollo Económico, Gestión por Resultados y otras entidades, alrededor de más de 20 entidades, para priorizar junto al sector empresarial, para simplificar junto a estas instituciones, para digitalizar y automatizar, en este caso ya más de 100 servicios prioritarios para la inversión, con innovaciones extraordinarias, de las cuales no se habla todavía. En primer lugar, innovaciones que van a permitir la interoperabilidad entre las instituciones. ¿Qué significa eso? Significa que hoy el Estado le pide a un usuario de estas instituciones una información y la misma información y más se la pide otra institución y así sucesivamente. La idea de hacerlo interoperable es que todo lo que va a estar en este portal, si usted ya le dio su información o la de su empresa a la institucionalidad una vez, ya es aplicable para el resto. Segundo lugar, elimina automáticamente las intermediaciones innecesarias, por lo tanto, combate de manera frontal la corrupción. Eso es un fenómeno muy importante. Pero creo que lo más importante, inclusive, es la rapidez de la respuesta de la institucionalidad pública, que trámites que hoy duran 4, 6, 8 meses podrán ejercerse en 1, 2, 3 minutos o 2, 3 días, dependiendo del tipo de institución. Esto es un cambio radical. Ahora, por supuesto, será exitoso en la medida que los usuarios, las empresas, los empresarios lo aprovechen al máximo. Pero el Estado lo facilita, Richard. Sí, no, pero... Richard, solo te voy a interrumpir unos segundos. Lo que me estás hablando. Yo creo que la gente dice, Renato ya aburre repitiendo lo mismo. Tengo cerca de 3 décadas. Tengo cerca de 3 décadas que los gobiernos que tienen el control político me vienen a hablar de simplificación administrativa, de lo que tú me estás diciendo, de hacer operable con eficiencia y rapidez esos trámites. Mira, 3 décadas de estarle escuchando a esta gente inútil eso, y el país no lo ha logrado, claro, por intereses, porque ven una comisión en cada transacción pública.
Ahora, solo es portal de inversiones por el momento, pero estos 100 trámites ya están simplificados, digitalizados y automatizados. O sea, lo que va a hacer es un lanzamiento. De hecho, antes de lanzarse ya han habido más de 500.000 de trámites que han sido efectuados a través de esta plataforma. Y yo creo que es muy importante, y para su éxito habrá que usarlo más, pero más importante aún, que se le dé continuidad a este tipo de esfuerzo. Porque al final, yo coincido, el nivel de resistencia en las instituciones mismas, de ver todo este ecosistema de vida, ¿no? Porque hay muchos recursos que fluyen a través de la ausencia de transparencia y la multiplicidad de trámites. Miren lo que es la diplomacia. En todo este ecosistema, la diplomacia, en vez de decir, en medio de esta corrupción desmedida, viene Richard, dice, en medio de todo este ecosistema, yo le comprendo, es funcionario de Naciones Unidas, en medio de este nivel de corrupción de la élite política nacional, y le voy a decir algo, no hubiese esta corrupción de la élite política nacional si no hubiese también un tremendo grado de corrupción en el otro sector, en el privado. Claro, entonces creo que ese es un fuerte compromiso tanto del sector empresarial como de instituciones que han sido priorizadas para hacer un avance en una dirección correcta que va a mejorar el clima de inversión. Ojalá. Y que obviamente va a necesitar de una continuidad y de una amplificación, porque obviamente el objetivo de este proyecto que el PNUD acompaña es a llegar a más de 200 trámites. Este es un esfuerzo que, si bien se inició con una pequeña inversión del PNUD, se ha hecho con recursos nacionales y realmente está y va a tener un impacto notable. Lo menciono porque Estonia, o mejor dicho, Honduras tiene herramientas que no tiene Estonia. Honduras tiene la identificación digital de mejor calidad a nivel de América Latina, que va a permitir niveles de autenticación biométrico para la entrega de servicios mucho más ágiles y el desarrollo de servicios privados y públicos de manera exponencial. Ya estamos hablando de los sistemas de interoperabilidad que están funcionando. Se logró, por ejemplo, sistemas de pago en línea para mejorar aún la eficiencia en la entrega de estos servicios. Todas estas innovaciones ya están capturadas en este portal. Lo menciono porque Estonia ya quisiera tener este tipo de herramientas. Ahora, y ahí ustedes intervinieron porque, mira, son factor clave para que hayamos modernizado ese registro nacional de las personas. En el fondo de eso me está hablando, en el fondo de esa esencia me está hablando Richard Barate. También, aquí estamos hablando de una identificación digital que ofrece sin número de oportunidades. Sí, Renato, somos amigos de hace muchos años. Sí. Voy a decir algo porque estoy en su programa. Y no se preocupe si usted cree que yo me voy a ofender por algo que usted el diga. señor representante de Naciones Unidas es un relato y usted lo repitió, el relato. Él usó la palabra ecosistema. Piense en el ecosistema en el que vivimos. El oxígeno no es el gas mayoritario. Y sin embargo, la vida existe por el oxígeno, ¿verdad? No es el gas mayoritario. No, está bien. Cuando usted usa la palabra ecosistema, no se lleva de encuentro a todo el mundo. Pero en el relato que usted usó, de puntualizar a la clase política, la clase política tiene de todo. Pero, y dije empresarial también. Sí, y me faltó decir otros gremios. Por eso, pero dentro de los empresarios hay oxígeno. Sí, correcto. ¿Verdad? Claro. Probablemente hay más nitrógeno y hay otros gases. Me faltó hay gas diferenciar. carbónico que es nocivo para la vida, ¿verdad? Pero hay oxígeno. Dentro de la clase política, pequeño es la cantidad de oxígeno, pero es un ecosistema. Entonces, sin embargo, el relato que usted usó está apegado a la verdad, sí, y es más rico para el consumo popular, pero deja por fuera, ojo, deja por fuera el porcentaje de oxígeno que estos sectores de la sociedad tienen y que son necesarios para que el país se Usted transforme. me está aplicando la física y yo ahí no voy a empezar a debatir con Armando Uceda porque me aplasta. Solo le digo algo. Para que haya corrupción pública tiene que haber corrupción privada. Y yo no estoy diciendo que todo lo público y que todo lo privado es corrupto. Claro que hay gente que se diferencia en lo personal. Pero no puedo dejar de decir que para que se haya incrementado y ahora en este gobierno también la corrupción pública,
es porque hay corrupción privada. ¿Es que está claro? Si no le sueltan comisiones a los públicos, se entenderían mejor y funcionarían con más transparencia. No hemos abordado ese tema de la corrupción con Richard, creo que no nos va a quedar chance ya. Y lo otro es que yo agradezco a los fundadores de nuestra Constitución vigente. ¿Cómo no voy a yo a valorar todos los diputados que redactaron esta Constitución? Pero miren los resultados. Miren lo último que pasó la semana pasada. Dejaron un artículo constitucional, yo no sé si es original o fue una reforma, de que los diputados se protegieran de que pueden andar utilizando recursos públicos del presupuesto nacional para andar haciendo obras, para andar negociando obras como si fueran poder ejecutivo. ¿Cómo no voy a cuestionar yo, sin demeritar, sin reconocer a los fundadores de la Constitución, que la élite política nuestra no está a la altura de las expectativas de los hondureños? Que la élite política hondureña, en una gran mayoría, le fascinó el statu quo después del retorno a la democracia, como a los policías le fascinó que separáramos la policía de los militares. Miren ahora en lo que se ha convertido la policía, con excepciones. Les fascinó, nadan en dinero como nadan en dinero nuestros políticos. Que yo transmito incertidumbre. Yo creo que en el fondo sí hay un poquito de incertidumbre, pero hay un poco de objetividad con el ánimo de lo que nos están planteando aquí nuestros panelistas. Nos conciencien, nos dinamicen nuestra conciencia, nuestro cerebro. Honduras tiene oportunidades de crecer, pero hay que romper con esa corrupción de la que vamos a hablar ya en los últimos segunditos. La incertidumbre es inherente al cambio. Si bueno, no hay incertidumbre, hay una muerte en la sociedad, ¿verdad? Tiene que haber, porque está en la naturaleza la incertidumbre, ¿verdad? Entonces, la incertidumbre, el caos mismo, mire, que vuelve a aparecer como un reflejo de la necesidad que tiene la sociedad de no aceptar el orden como única forma de vida, porque el orden mata a la sociedad cuando se aplica de tal manera que nadie pueda cambiar de opinión. Richard, solo quiero unos segunditos, porque sé que ha jugado un papel muy importante el sistema de Naciones Unidas, no Richard Barate. Richard solo es una persona que trabaja con el sistema. Al final las políticas del sistema están por arriba de Richard. Sé que en los últimos 5 años, con esta inestabilidad política del país, te la has jugado y has hecho muchas cosas. ¿Cómo visualizas el 30 de noviembre de 2025 para Honduras? Después de la pausa. Continuamos con Frente a Frente gracias a La Curazao. Black Tatón, con más ofertas recargadas. Gana por tus compras al crédito con Credi Oportunidad. 4 pases a la Fórmula 1 GP en Ciudad de México. Más mensajes. Escribe un televidente: la educación es un derecho humano y es una herramienta elemental para reducir la pobreza, impulsar la igualdad y desarrollar sociedades justas. Un pueblo sin educación no puede elegir consciente y sabiamente su destino. Dania Navas opina: de acuerdo con lo que dicen, también creo que se necesita la comprensión lectora y reflexión, fortalecer las ciencias duras y va a seguir gradualmente. La capacitación docente, mejorar los sueldos a los docentes en todos los niveles, crear la supervisión y mejorar el ingreso de la población. Muchas gracias. Sigue opinando a través de nuestras redes. Vamos a ver más mensajes. Omar Andrés García opina: entonces, ¿ustedes creen que continuar con el tripartidismo ayer y hoy es raro e indigno? El tripartidismo son los mismos y les estorba a los tres la educación. Los socialdemócratas cambiaremos el modelo educativo y lo volveremos productivo. PINU SD es el camino. Y la evaluación docente, escribe Midense: los niños de hoy saben más que los maestros. Están los niños llenos de un conocimiento improductivo, el cual los maestros no pueden atajar ni encauzar en ruta contraria. Ni siquiera pretendemos
De hacerlo, tendríamos un plan de nación con evaluación continua de impacto. Edgardo Mejía escribe, el bajo nivel educativo de Honduras es a propósito, no por cosas del destino. Las fuerzas políticas corruptas saben que si mantienen a la población con baja educación, los mantendrán sumidos y crédulos a los falsos mesías políticos que prometen leche y miel caída del cielo. Muchas gracias por sus mensajes. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Cooperativa Chorotega. Cooperación, confianza y bienestar. Cooperativa Chorotega. 60 años de innovación solidaria que transforma. Estos son momentos míos para oxigenarme cuando me pongo de pie. Richard, si tú tienes un sector público que piensa en llegar al control político para enriquecerse, si tú tienes un sector fuerte del gremio empresarial haciendo migas con esos políticos y tienes una población, no sé si indiferente, pero que poco pesa en la sociedad, porque tampoco tiene la educación para independizarse cerebralmente, ¿qué esperas? Bueno, obviamente no es un contexto ideal. Yo creo que hay que apostar al fortalecimiento del Estado de Derecho. Lo mencionamos bastante desde el PNUD aquí en Honduras, casualmente, desde hace ya muchos años. Los tres grandes pilares del Estado de Derecho, ¿no? La seguridad, por supuesto, la justicia y la democracia. Y justamente estos son temas que logran fortalecer, digamos, todo lo anterior. Tiene que haber un equilibrio entre los tres poderes del Estado, tiene que haber una separación entre los tres poderes del Estado, y esto es un poco lo que poco a poco va fortaleciendo también los controles y el balance que existe en el país. El tema democrático que hablábamos anteriormente es un desafío, ¿no? La democracia está bajo presión, no solamente en América Latina, sino a nivel global. Latinoamérica es la segunda región más democrática del planeta, pero la que más está sufriendo un rezago en este sentido. La juventud está desencantada con el sistema democrático porque no ha respondido, no ha sabido responder a sus demandas de manera efectiva. Y ese es uno de los grandes desafíos. Cuando casi 50% de la población latinoamericana respalda la democracia, lo que significa que prácticamente la otra mitad no lo hace. El mundo entero está en esa situación. Más de un 50% de la población mundial está dispuesta a apoyar un sistema autoritario con tal de ver sus condiciones de vida mejorar de alguna forma. Entonces, por eso que dentro de la democracia, uno de los actos más emblemáticos son las elecciones. Y ahí vamos a la pregunta del 30 de noviembre. Yo creo que el tema electoral en Honduras ha sido un desafío inmenso, sobre todo desde el 2017. Creo que han habido mejoras notorias en el 2021 con la creación de una nueva institucionalidad que ha venido fortaleciéndose desde entonces, a pesar de las tensiones acontecidas el 9 de marzo en las primarias. Yo creo que la institucionalidad se ha venido fortaleciendo, tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal de Justicia Electoral, como la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización. Todas tienen un papel fundamental que jugar, ¿no? Sí, pero sin presupuesto, en la última que mencionaste. Claro, entonces, sin presupuesto. Claro, estamos hablando de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, tiene un mandato muy importante, ¿no? Sobre todo de cara a una región, bueno, iba a decir el mundo, pero sobre todo en la región donde hay una entrada en fuerza de la criminalidad organizada en la institucionalidad pública y en el financiamiento de las campañas electorales. Entonces, una UFTF, como la llaman, o Unidad de Política Limpia, tiene un papel central que jugar. Y por supuesto hay que dotarla de un marco legal y de herramientas que le permitan ejercer su labor adecuadamente, incluyendo presupuesto. Pero su propia existencia ya es una expresión de la intención, ¿no?, de generar mayores niveles de transparencia en el financiamiento de campañas electorales. Solo
aquí voy a disentir. Yo reconozco esos datos que tú estás diciendo, esa narrativa que tú estás proponiendo. Pero al final, si hablamos de Consejo Electoral o de otra institucionalidad, por la manera como se eligen, mira que siempre los partidos políticos con sus vicios son los que dirigen esa institucionalidad, Richard, y ahí está el problema, falta de conciencia. Bueno, es cierto, para un francés que viene de otro planeta, a veces llegar a Honduras es algo curioso, ¿no? Tener 3 fuerzas políticas representadas en tantas instituciones, en el Registro Nacional de las Personas, que es la única institución donde yo he visto en mi carrera profesional, donde en la lista de personal están las banderas de los 3 partidos políticos. Entonces, lo que quiero decir es, y lo mismo con el resto de las instituciones electorales, en un mundo normal eso es muy sorprendente. En la particularidad hondureña se genera un cierto nivel de control y de equilibrio entre las fuerzas políticas para evitar justamente abusos, porque están partiendo de la premisa de que una autoridad técnica pues no va a ser técnica mucho tiempo y será sujeta a la voluntad política. Pero fíjate que en el RNP, con el que ustedes trabajaron en esa institución, sí. Miren, mi respeto para esos 3, son de los 3 partidos políticos, pero le hicieron huevos, Richard, para independizarse de las directrices de sus partidos. No lo han hecho tan mal, no lo han hecho tan mal. Lo hicieron muy bien. Hay que reconocerlo, hay que reconocerlo. Pero Renato, está tocando un punto crucial para las elecciones. Hace 4 años, Rixi Moncada jugó un papel excepcional en el tribunal y estaba en la oposición. Hoy, y esa elección fue excepcional. Hoy, la oposición está haciendo un gran papel que lo jugó Rixi Moncada hace 4 años. Pero desde el gobierno, obviamente, hace 4 años no miraban eso. Yo creo que es fundamental que la oposición haga un papel relevante. Pero la pregunta es si Rixi en oposición se parece a la Rixi hoy oficial. No, es que es correcto. Esa es la pregunta. Sí, esa es la pregunta. Correcta. Pero lo que yo quiero decir es que sistémicamente es correcto que la oposición haga lo que está haciendo. A ver, el Consejo Nacional Electoral tiene que perseguir y continuar haciéndolo en la medida de lo posible. Los entendimientos para que las reglas del juego del proceso electoral estén claras y se fortalezca la confianza de la ciudadanía en su selección. Ahora, dímelo en pocas palabras. El Salvador en los 70 casi en el nivel de Singapur y Dinamarca. Y míralo hoy, indistintamente de lo que la gente piense de Bukele, si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Oye, mira esa diferencia. Bueno, son apuestas estratégicas, que es lo que hablábamos para Honduras. Honduras tiene que debatir y hacer apuestas estratégicas. Singapur le apostó al ahorro obligatorio. Más del 90% de la población de Singapur se transformó en propietaria de su propia vivienda. Dinamarca le apostó a los temas de protección social y de universalización del acceso a los servicios sociales. En fin, son modelos muy distintos. Y en el caso de El Salvador, efectivamente, como decía Armando, entró en una serie de conflictos internos y demás, y obviamente todo esto dejó las apuestas estratégicas para otro momento. Pero hay un denominador común, la educación. Singapur le apostó a la educación. Yo he leído mucho sobre Singapur. Sí. Y no digamos Dinamarca. Bueno, lamentablemente solo dura 2 horas frente a frente. Y hoy que nos dieron 10 minutos más. Sí. Y tenemos una pauta comercial pendiente que ojalá la pase el está dirigiendo el máster.